Es Radio Almería presenta El Chester, con Yelmo Cines, Centro Comercial Torre Cárdenas, Ejido Motor y Almagro Nature. Pues efectivamente, una semana más estamos aquí sentados en El Chester, me refiero al programa, que es este espacio que se inventaron aquí los amigos de Centro Comercial Torre Cárdenas y que con la ayuda de Yelmo Cines, que nos tienen aquí acogidos, y también ahora ya de Almagro Nature, que es una empresa hortofrutícola con alma que une agro y alma, y también con Ejido Motor Almería, concesionario Fiat Profesional, Alfa Romeo, Jeep y Abarth en carretera Granada junto al cementerio. Pues vamos a echar media horita de charla con alguien que seguro que tiene, el parámetro general es que tenga cosas interesantes que contar, especialmente sobre Almería, pero que en este caso pues es alguien que yo conozco hace 30 años y que ya lo estaba echando de menos aquí en el Chester, ¿eh? Ha venido todo el mundo ya varias veces, compañeros suyos 2, 3 veces, y él no venía. Pablo Benzal, bienvenido, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué te pasa con el Chester? Un placer. ¿Qué te pasa con nosotros? Nada, bueno, tengo ahora otras responsabilidades en Sevilla y me llevan mucho tiempo, pero yo encantado de estar aquí. Allí mi labor en el grupo parlamentario y en la regional en el partido pues me ocupa mucho tiempo allí en Sevilla y claro, me cuesta más estar por aquí, pero bueno, para mí es un placer estar contigo. Yo no sé si tú lo recordarás, supongo que sí. Nosotros nos conocimos, tú casi recién llegado al Ayuntamiento de Almería, concejal. Yo creo que entonces de cultura o de deporte o alguna cosa de estas y tal. Y luego, bueno, pues estuviste muchos años con responsabilidades muy importantes en la época de Luis Rogelio como alcalde. Qué diferente, ¿no?, con lo que haces ahora, ¿o no? Totalmente. Ahora estoy en una labor más legislativa, más de planificación presupuestaria y de aprobación de textos legales, y en el ayuntamiento pues estaba en la gestión, estaba en el urbanismo, también estuve en la parte económica, en Hacienda, y una política más cercana a la parlamentaria, pero bueno, ambas dos son muy bonitas. La vocación del servicio público para el que le gusta el interés general es muy, muy apasionante. Yo tengo la misma ilusión que cuando empecé. Bueno, hasta aquí, esto es como el inicio de un combate, ¿no? Que se están los púgiles ahí dando, ¿no?, amenazando, vamos ya al lío. Vaya cómo está la política, ¿no? Bueno, yo llevo la de perder en ese combate contigo, pero bueno, sí, la política está fatal porque está muy polarizada. Hay gente que le interesa que las cosas estén así, hay gente y hay partidos políticos que el éxito no les vale, le interesa generar tensión, le interesa generar capas de población desfavorecida o con problemas o con tensiones, y eso no es bueno. El crecimiento económico, la estabilidad tienen que ir de la mano de una política serena y sosegada, y desgraciadamente el nivel de los políticos de hoy es decreciente si volvemos la vista atrás desde los padres de la Constitución a hoy. Hombre, yo qué sé, comparas a algún padre de la Constitución, ¿qué te digo yo?, con Rufiano, con Irene Montero, y se te caen los palos del sombrajo, ¿no? A lo mejor no hace falta irse tan lejos. Ahí en el Parlamento de Andalucía también tenéis algún fenómeno importante. Claro, yo he vivido algunos años de la política parlamentaria ya y he visto la evolución. Y desgraciadamente ha ido en algunos casos a peor. Yo recuerdo cuando llegué allí había políticos con bastante nivel y peso intelectual y eso se ha ido degradando. Políticos que podrían haber dirigido una empresa o un despacho de abogados de prestigio, ¿no? Sí, porque algunos incluso venían de la vida civil. Yo recuerdo, por ejemplo, y tengo muy buena relación con políticos socialistas o populares de aquella época, y eso desgraciadamente hoy se está polarizando. Pasa en el Congreso de los Diputados, pasa en el Parlamento y pasa en los ayuntamientos, ¿no? En mi época también, yo recuerdo en la vida municipal cuando estaba Juan Mejino, Diego Cervantes,
incluso viví la época también de Martín Solero, de Nuno Amate en el ayuntamiento, había un nivel importante. En el Parlamento andaluz, pues yo he tenido compañeros como Arellano, que ha sido catedrático de Economía, que fue rector de la Universidad de Sevilla, o en el Parlamento Nacional, pues lo mismo, había políticos de mucho nivel, abogados del Estado, catedráticos de Derecho Político, no tienes que irte a Manuel Fraga. Entonces todo eso, desgraciadamente, pues se ha banalizado, vivimos en el instante, en el día a día, y hace falta, yo creo, un poco de formación y estudio permanente para poder opinar de las cosas. Muchas veces hay que preguntarse. Sí, bueno, da igual, ahora con las redes sociales, ahora todo el mundo es catedrático de todo, importa. Y de hecho, en fin, que te crees que sabes mucho de eso tú porque has hecho 15 años de carrera, ¿no? Que se podría repetir en común. Bueno, a ti te veo personalmente más perfil discreto de lo que yo he vivido o de lo que yo recuerdo, ¿no? Te veo un perfil muy técnico ahora mismo, ¿no? Menos debate político embarrado. A ver, uno baila la música que le ponen. Y yo aquí tuve una época apasionante en el ayuntamiento, y marché allí al Parlamento y ahora me toca ese papel allí. Yo no estoy en el Ejecutivo, estoy en el Legislativo. Y bueno, pues ahí hay un proceso de elaboración de leyes, de escucha agentes sociales, de enmiendas, y te obliga a ese perfil técnico si quieres ser útil de verdad. Porque el diputado, cuando quiere tocar un artículo de una ley, tiene que hacerlo bien y teniendo visión de conjunto de la ley y de otras leyes en juego que tienen interés. Y está bien hablar y hacer cortes para los medios, para las redes, pero el diputado y el parlamentario tienen una labor importante en términos técnicos también. Debería porque, en fin, la noticia de esta semana es que en el Consejo de Estado, la presidenta del Consejo de Estado, nada más y nada menos, ha retorcido el reglamento para que se blinde la ley del aborto, ¿no? Es decir, lo normal, uno está acostumbrado a pensar que los diputados pues son gente seria, culta, formada, rigurosa, pero de un tiempo a esta parte pues nos encontramos con gente que dice, bueno, pues tampoco es tan importante la ley, ¿no? Ya la amoldaremos a nuestros intereses. Claro, en el caso de la ley de aborto, todo se hace con un marcado carácter electoralista. Había consenso en su día con la ley del aborto, y el querer subvertir los términos, que si es una potestad, que si es un derecho, que si hay que ampliar figura o incluirlo en la Constitución, todo eso está de la mano del interés político más que del interés jurídico. Yo apelo a que hay que hacer las cosas bien, desde el rigor, y a llamar a las cosas por su nombre, y todo desde el sentido común. Las leyes tienen que tener sentido común. Cuando se empieza a atacar al sentido común en todo lo que es la arquitectura legal de un sistema jurídico, en este caso el español, empiezan los problemas. Yo, por ejemplo, en los años que llevo en el Parlamento, que estoy encargado de todo el tema de presupuestos, hemos aprobado 8 presupuestos desde el gobierno, 8, uno cada año, sin errores. Qué tío más raro. En su momento y antes, entrando en vigor el 1 de enero. Eso, que es lo que dice la ley, pues suena raro, es triste, pero así estamos. Me recuerda a mí cuando estudiaba que falté en 4 años de carrera una vez a clase, ¿no? Y la gente decía, ¿pero a ti qué te pasa? ¿Por qué te gusta tanto ir a clase, no? Pero, Pablo, ¿qué ha pasado en estos 8 años en Andalucía? A ver, yo creo que lo importante es que había un sistema o un político y un partido de gobierno, que era el Partido Socialista, que tenía una forma de gobernar transversal. Quería llegar a todos sitios y controlarlo todo. La iniciativa pública y la privada. Y siempre pensando en su interés electoral y político. Eso, desmontarlo no fue fácil, haciéndolo desde la convivencia pacífica, y llevar la libertad y eliminar el miedo al ciudadano a todos los rincones de nuestra tierra no ha sido fácil. Hoy en día la gente ya levanta la voz sin miedo en Andalucía. Eso es lo primero. Luego se ha hecho sin miedo al poder político, me refiero. Luego también se ha hecho otra cosa importante. Se ha querido hacer de Andalucía una tierra competitiva. Se han bajado impuestos en todos los de competencia autonómica, en el IRPF, en la parte del tramo autonómico, el impuesto de transmisiones, de compraventa, de viviendas, etc.
el impuesto de sucesiones y donaciones. En definitiva, se ha hecho que Andalucía se parezca al resto de otras comunidades competitivas fiscalmente. Además de eso, se han hecho leyes para modernizar la forma de relacionarnos con los ciudadanos y con las empresas. En materia de suelo se ha dinamizado con la lista. Se han hecho una serie de normas que han permitido que Andalucía empiece a crear empleo. Yo dije un día, y lo hizo el partido suyo, que íbamos a crear 600.000 empleos. Ha sido una realidad. Y eso ha sido fruto de esa apertura de la ventana de aire fresco que hemos traído, desde la moderación. Habremos cometido errores, pero nadie puede negar que hemos mejorado la infraestructura sanitaria, la infraestructura educativa, que hemos doblado inversiones en el capítulo de personal docente, en el capítulo de personal sanitario, mejorándole sus condiciones, todo lo que eran nuestras competencias autonómicas. Y eso se ha hecho desde la convivencia pacífica. Por eso ahora, en este momento de reválida, lo que está en juego es seguir en esa línea o que descarrile el tren. Estás diciendo cosas interesantísimas, la verdad. Quiero seguir por esa línea, pero voy a hacer un pequeño paréntesis. Has dicho siempre de la moderación. ¿Tú te consideras un tío moderado? Esa es complicada, ¿eh? Pues a ver, te digo. Dicen que la juventud es una cosa que se cura con los años, una enfermedad que se cura con los años, ¿no? Yo siempre he trabajado 50-50. La mitad era mi corazón. Soy un político de mucho corazón, de ponerle mucho motor a las cuestiones, y la otra mitad ponerle cabeza. Hoy en día ya cada vez más, pues intento ponerme en el lugar del otro, pensar y contar hasta 10 antes de dar mi opinión, y cada vez más moderado. Claro. Yo lo intento también, pero creo que tú lo estás consiguiendo más que yo, ¿eh? Tampoco nos llevamos tanta edad. Sí. Bueno, yo creo que lo importante es medir las consecuencias de los actos que uno hace y entonces ver si su trabajo es inteligente o no. Y la segunda cosa, plantearse preguntas. Si te planteas preguntas es que estás reflexionando correctamente. Ahora, si de primera ya tienes la respuesta, creo que no. Bueno, has enumerado, claro, muy someramente 8 años en uno, no se pueden resumir en una respuesta, lógicamente. Pero bueno, fíjate que tú solo te has conducido a la economía, la libertad y yo diría los servicios, ¿no? Yo creo que esos son los 3 grandes grupos en los que tú has ido caminando en una pregunta tan genérica. Voy a hacer las preguntas rápidas porque ya me has dicho que circula el rumor de que hablo yo más que vosotros en las entrevistas y voy a intentar corregir eso. Sin embargo, fíjate que has tocado sanidad, has tocado educación sin que nadie te lo pregunte. Curiosamente, el Partido Socialista está haciendo pivotar su precampaña y su campaña, yo diría, en 2 cuestiones. La sanidad y la corrupción. Eso lo habéis planificado vosotros. ¿Tenéis ahí algún submarino metido, ¿no? Algún espía que les ha aconsejado eso, ¿no? No, a ver, yo le diría, y permíteme que me retrotraiga la anterior pregunta. A los servicios, como tú bien dices, en todos los órdenes, porque también los sociales. Es verdad que todavía queda mucho por hacer, pero hemos mejorado en dependencia. Todo esto sin un modelo de financiación. Todos esos gastos de servicio, la mayoría son de capítulo de gasto corriente, y eso está muy relacionado con el sistema de financiación pendiente. Pero, dicho eso, el PSOE es verdad que lo está llevando al terreno exclusivamente en mayor porcentaje de la sanidad y como dices, de la corrupción. Y yo voy a hacer 2 reflexiones. Que vuelva la gente la vista atrás, cómo estaba la sanidad hace 8 años y cómo está hoy. En infraestructura, en las condiciones de los profesionales, en todo lo que se está intentando hacer por mejorar. Es verdad que ha podido haber problemas puntuales, pero ha sido desde la buena intención, desde el intentar poner en marcha nuevos servicios, nuevas formas de medicina preventiva, nuevas infraestructuras hospitalarias, nuevas prestaciones en atención primaria. Todo eso se está haciendo y cualquiera lo puede ver.
Otra cosa es que queden cosas por hacer, pero casi se ha doblado el presupuesto en sanidad. Bueno, el crecimiento del presupuesto en sanidad es muy superior. Se ha doblado con respecto al año 2014, que fue el primer año de María Jesús Montero como consejera de Hacienda. Ha crecido mucho más que el presupuesto de la Junta de Andalucía, muchísimo más. Y la inversión, pues ahí están los centros de salud de Almería, terminaciones hospitalarias, hospitales en construcción, ampliaciones. Eso es una obviedad que todo el mundo ve. Por tanto, yo creo que es un error centrar ahí el asunto, porque el ciudadano no es tonto. Y no estoy hablando ya de cuestiones más puntuales, como si la subasta del medicamento, que por cierto, el otro día analizando el asunto, eliminarla generó empleo indiscutible, frente a un modelo internacionalizado en subastas puntuales. Esto ha hecho que muchas oficinas de farmacia amplíen personal, comerciales, etc., no solo por la calidad del medicamento. Eso también es importante, son gente que contribuye en IRPF, etc. Y luego el tema de la corrupción es que es ridículo, porque venir de un modelo donde el gobierno del Partido Socialista le asolaba la corrupción, a nadie se le escapa, y yo miro hacia adelante y veo los 8 años de este gobierno, y díganme qué escándalos judiciales ha habido y haya habido cualquier tipo de condena a alguien del gobierno de la Junta de Andalucía. Ni un solo caso. Ha habido denuncias instrumentales por doquier del Partido Socialista, todas archivadas, desde el sentido común. Vuelvo a lo que decía al principio de las leyes. Yo en el Parlamento puse la mano por delegados de salud o por gerentes de salud que se les acusaba que en contratos menores en plena pandemia tenían que haber... y que les ha costado el puesto, ¿eh? Y yo dije, desde el sentido común pongo la mano por ello. Ahí están los archivos. O sea, eso es todo lo que tiene el socialismo contra el gobierno de la Junta de Andalucía. Por eso digo que es un error, la crispación. Fíjate, hablando de sanidad un poco, creo que sabes que es un tema que me interesa mucho, porque es en el que ha colocado el socialismo, y no solo el socialismo, también Vox, el foco. Ahora hablaremos también de Vox. Bueno, yo le preguntaba el otro día a María Jesús Montero, a la que aquí apodamos muy cariñosamente Sobaquillo Veloz, porque es una persona que está muy convencida de la belleza de sus axilas, que nos enseña continuamente. Yo le quería preguntar cómo cuadra el aserto de que el Partido Popular está desmantelando y privatizando la sanidad, que es lo que dicen, cuando, con respecto al primer presupuesto que aprobó María Jesús Montero con un recorte del 25% en la sanidad pública, se ha pasado de esos 8.000 millones de euros de presupuesto sanitario público a los 16.000 aprobados para el presente año. Pero claro, tú tienes una visión panorámica de la sanidad andaluza, yo no, yo tengo una visión muy centrada en Almería. Claro, en Almería, pues ahora tenemos 2 edificios que no teníamos en el Hospital Torre Cárdenas. Uno de ellos se pasó 10 años bajo el socialismo sin construirse. Tenemos centros de salud que se han tirado 14 años con un cartel de próxima construcción, consultorios que ahora están funcionando. Casa del Mar, consultorio que se tiró décadas en obras, que no estaba en obras obviamente, y ahora también funciona. Los sanitarios, pues ahora cobran las tardes, los médicos, que antes no las cobraban. Ya no se contratan, no se hacen contratos de un día. Ya no hay contratos al 75%, que yo siempre insisto, los he visto en mi casa. Yo he visto esa nómina con el 75% del sueldo, pero el 100% del horario. Y bueno, el Hospital de Roquetas de Mar, las ampliaciones, el centro de salud Macael, Mojácar, Olula, Ejido Piedra Este, Redonda, el consultorio Piedras Redondas. El otro día decía otra vez Fátima Herrera que no se ha contratado personal. Ya he enseñado 10.000 veces el decreto de la Junta aprobado contratando personal. Es decir, yo siempre os pregunto a vosotros, si ellos se centran en esto, o es que han perdido la cabeza, o es que huelen sangre en esto. Y si huelen sangre en esto, a lo mejor vosotros no habéis sabido comunicar adecuadamente la revolución sanitaria que se ha cargado el tercermundismo sanitario de las camas en los hospitales que hemos visto los ciudadanos, y que en los hospitales, en los pasillos de los hospitales, y que ya no están. Yo creo que el tomar al ciudadano por tonto es un error, y lo van a pagar. Y cuando digo esto, hilo con la anterior pregunta. Cuando hablabas de la corrupción, frente a eso, que es una obviedad, que yo digo y pregunto cuáles han sido los escándalos consejería por consejería, y no nos sale ninguno,
En cambio, en el gobierno central, al ministerio que vaya, tiene una problemática judicial encausado por corrupción, condenados, dimitidos, cesados, al ministerio que vaya. Elige, incluso los de la propia señora Montero cuando era ministra, al que vaya. Pero si eso lo unimos a la cuestión de la sanidad, como decía, no solo es que se ha duplicado el presupuesto de sanidad, sino que además el porcentaje que supone la colaboración público-privada ha disminuido en términos absolutos con respecto al que había en los tiempos del gobierno socialista. Y luego, otra cuestión importante. El ciudadano lo que quiere es que le atiendan desde la sanidad pública bien, efectivamente y rápidamente. Y que no le cueste con dinero. Eficiencia, claro. Y que no le cueste dinero. Le da igual que lo mandan, y no quiero hacer publicidad, a cualquier centro de salud para aliviar una lista de espera si lo operan bien y le sale gratis, con cargo al sistema de salud. La cuestión es que nosotros heredamos un problema, luego además se le unió a su problema el COVID. Y todo eso se ha ido paliando pues, con todas esas infraestructuras que has dicho, con más personas, pero no solo aquí, En Málaga se está construyendo un hospital, en Huelva, en Sevilla se ha puesto el militar. Podríamos hablar igual en todas las provincias de Andalucía. Entonces, el ciudadano es consciente, y lo dicen las encuestas, que la sanidad ha mejorado. ¿Que queda campo de mejora? Sí. Pero el ciudadano no es tonto. El ciudadano sabe lo que hay en juego y sabe que antes había un barrio desfavorecido, mucha gente en paro, y ahora encuentra empleo, el marido o la mujer, y las cosas van razonablemente funcionando. El paro está en el 13 y pico %, y yo creo que crispar no es el modelo que más le interesa a la señora Montero y a su gente, pero yo no voy a hacer lo que está ahora de moda el político que le diga al PSOE que le interesa hacer. Eso es su problema, no es el mío. Entonces creo que simplemente ahí se han equivocado. Por cerrar el tema de la sanidad, es que hay una cosa que a mí me parece peligrosísima y de una irresponsabilidad supina, y es que tú decías, queda mucho por hacer. Y yo diría que ahora mismo queda más por hacer que antes por una sencilla razón, porque se ha entretenido la izquierda y el socialismo en enardecer a las masas convenciéndolas de que tienen derecho a todo. Mira, te voy a poner un ejemplo. Tú conoces muy bien, porque has sido concejal en esa época, el consultorio de Piedras Redondas, que depende de un centro de salud, como todos los consultorios, que es el de Nicolás Salmerón, el que está en el hospital provincial. Ese consultorio se ha tirado décadas cerrado por el socialismo. En muy poco tiempo lo ha abierto el gobierno del Partido Popular. Y ahora, en lo que se ha entretenido la izquierda es en convencer a los vecinos de que tienen derecho a que allí haya un centro de 24 horas de urgencias. Tienen a kilómetro y pico el de referencia. Desde luego, el sistema sanitario dice que es un disparate abrir una urgencia 24 horas a menos a 1,5 kilómetros o 1,5 kilómetros del más cercano, pero además es que a lo que voy es que esto es un ejemplo de que están intentando convencer a la gente de que tienen derecho a todo, de que no hay que esperar, de que tienen que tener un consultorio cerca, de que el médico tiene que estar a su atención, que si tarda más de lo que él cree oportuno la ambulancia, ya todo es un disparate. Y esto sociológicamente me parece muy peligroso, porque están convenciendo a la gente de que pueden meter el océano en un vaso, y al final se está creando un caldo de cultivo de descontento social permanente que creo que socialmente puede ser peligroso. Bueno, efectivamente, eso se hace desde la irresponsabilidad. O sea, los recursos en las administraciones son finitos. Si quieres que la economía funcione, tú no puedes llevar la presión fiscal a un límite que absolutamente sea ilógico invertir o producir en una tierra. Entonces tienes que balancear lo que es los ingresos que quieres obtener con la gestión del gasto. Y como bien dices, cuando la eficiencia te dice que tener un servicio de calidad a 1 kilómetro es mejor que tener uno malo en cada sitio, pues lo lógico desde la responsabilidad hacer las cosas bien. Lo irresponsable es eso. Lo irresponsable por intentar crispar, hacer planteamientos maximalistas que desde el sentido común no tienen cabida. Yo creo que todos queremos tener a la puerta de casa los mejores servicios, pero eso hay que hacerlo ordenadamente y con visión de conjunto. Bueno, hablemos del otro polo que yo percibo que es que forma parte del ideario fundamental para estas elecciones andaluzas del Partido Socialista, que es la corrupción, que es una cosa bastante parecida a lo de la apuesta por la sanidad, ¿no? En un partido en el cual
Pues hombre, el líder tiene a su mujer por 4 veces procesada, estuvo 20 imputada, en la cárcel, han pasado en el último año por la cárcel sus 3 últimos secretarios generales, tiene al hermano del presidente también imputado, bueno, hay una trama de empresas alrededor, Servinava, Forestalia, Plus Ultra, Europa, pues todas ellas encausadas en diferentes procedimientos judiciales. Es el mismo partido que en Andalucía tuvo que salir del gobierno porque se demostró judicialmente que se habían pulido 680 millones de euros en cuestiones que ahora tampoco es, tú eres un hombre serio y formal, no es cuestión ahora de recordar en qué se pulieron aquellos. Solo recuerdo que Juanma Moreno su primera campaña electoral la comenzó en la puerta de un establecimiento llamado Don Ángelo. Esta señora aguantó 13 meses el nombramiento del presidente de la SEPI porque era un amigo suyo que venía de Andalucía y que no podía hacerlo, no podía darle el cargo porque estaba imputado también en el caso de Aznalcóllar, ¿no? Querer convencernos de que la corrupción está en el Partido Popular. Ahora las televisiones compiten un caso que es de ahora mismo, como el caso de las mascarillas a nivel nacional, donde hay ministros del gobierno de España imputados, procesados y encarcelados. Y nos lo quieren poner al mismo nivel que el caso Kitchen, que es que parece ser que tu partido presuntamente en algún momento pudo desviar fondos para espiar a no sé quién, que a mí me parece una cosa, bueno, pues seguramente no esté bien, ¿no? Pero bueno, comparar eso con una corrupción verdaderamente sistémica, y lo hace Televisión Española todos los días, es decir, pensar que nosotros, que el ciudadano se va a tragar que el partido corrupto es el partido de la Kitchen y no el partido de los 680 millones o del hermano y la mujer del presidente del gobierno imputados y procesados, pues hombre, me vuelve a conducir al escenario que tú decías, pensar que el ciudadano es tonto. Yo creo que lo hacen por puro interés, es decir, ellos son conscientes de que a la gente le viene a la memoria todo lo que has dicho y como decíamos antes, pues que el gobierno de Juanma Moreno pues no tiene escándalo de corrupción. Nosotros en su día ya pagamos el problema de la Kitchen, nos costó el gobierno central con la famosa moción de censura, una historia del pasado, que ya se depuraron las responsabilidades políticas y digamos que volver la vista atrás. Ahora no hay nadie en esas responsabilidades dentro del partido y bueno, es otra época acertada o no. Pero ¿por qué hace el PSOE esto? ¿Por qué quiere jugar el debate de la corrupción cuando sabe que no es un debate en Andalucía? Pues porque le interesa electoralmente. Sabe que la ley DOM, en este debate, el Partido Popular y el Partido Socialista, la fuerza, entre comillas, mayoritaria, salen desgastadas en favor de terceros. Y ahí nos quiere hacer daño, llevándonos a ese marco. ¿Para qué? Para que el voto de derecha o de centro derecha se divida. La ley DOM beneficia a los partidos mayoritarios y es consciente de ello. Por eso también pone en carga ahora todo el problema de la regularización de inmigrantes, todo el tema de lo que has dicho antes de la ley del aborto, en definitiva, crispa buscando esa polarización. El gran beneficiado de la división de la derecha la izquierda. El otro día hacía esa reflexión también Rufián, cuando decía que había muchos partidos de izquierda, que eso era un problema con la ley electoral. Y ellos lo hacen a sabiendas, porque lo que quieren es crispar la vida política, aunque sea a costa de, volvemos a decirlo otra vez, del interés general. Porque le interesa es salvar muebles, intentar que esa polarización o esa atomización del voto, al final ellos conciten con todos los extremismos de izquierda poder mantenerse otra vez más en el gobierno central. Cuando manda a sus ministros a la periferia, ¿qué está preparando? Pues sabiendo que en la mayoría de los supuestos pierde el control político del partido por si saca un malísimo resultado. Todo eso forma parte de una estrategia a largo. El ciudadano lo ve, pero bueno, la manipulación y el poder mediático de un gobierno central es importante. Bueno, insisto, ahora vamos a hablar un poquito de Vox también. Yo siempre digo, mi premisa fundamental como profesional es aportar mi pequeño granito de arena que no gobierne la izquierda en ningún sitio. Y estoy muy contento con Hungría, ¿no? Donde el Partido Socialista y el Partido Comunista han sacado 0 diputados. Es una cosa tremenda, ¿no? Para los que pensamos así, es, joder, qué maravilla un país sin socialismo ni comunismo. Los hay, los hay.
Estados Unidos, en Reino Unido, son muy residuales. Bueno, pues yo siempre digo que, bueno, pienso bastante parecido al PP y también pienso bastante parecido a Vox. Hay muchas cosas, la gran mayoría de las cosas creo que coincidís. Hay cosas que no me han gustado, es decir, estamos hablando de todo lo que... de cosas muy positivas porque en general creo que el balance es incuestionablemente positivo de estos 8 años del Partido Popular en la Junta de Andalucía. Yo siempre os achaco un poco el poco énfasis que ponéis en una parte de los planes estratégicos, que es el comunicar lo que se hace. En cualquier plan estratégico hay una parte reservada a la comunicación y creo que eso lo hacéis, perdóname que te lo diga con cariño, especialmente mal. Y luego, también creo que os cuesta trabajo, no sé si por miedo, por los complejos que siempre dice Federico y tal, desmontar algunas cosas que no van con vuestra filosofía. Bueno, a mí me parece que, por ejemplo, en Canal Sur habéis metido poca mano. Nosotros aquí en Almería hay un grupo de periodistas que estamos especialmente pues dolidos con el Consejo Audiovisual de Andalucía, que lo mantenéis ahí pues como si fuera época socialista igual y que se dedica a atacar a los medios de comunicación, por ejemplo a Interalmería Televisión, en fin, que es una cosa que se entiende poco. Esto no tiene, no sé si coincides conmigo en la apreciación, pero en principio seguramente no tenga solución, ¿no? ¿La forma de ser del Partido Popular o el Consejo Audiovisual? Las dos cosas. A ver, nosotros es verdad que somos un partido que se nos acusa o se nos achaca que a veces comunicamos mal, porque hoy en día como la comunicación es tan y cada vez más inmediata, a lo mejor nos falta esa planificación de propaganda, que es lo que hacen los socialistas de sus posiciones de izquierda, porque cuando uno está centrado en vender un mal producto, pues tiene que hacer una buena campaña de marketing. En nuestro caso confiamos en que nuestra gestión nos va a salvar el día a día y muchas veces nuestro producto no necesita de esa campaña. A lo mejor es cierto que eso puede ser un error y hay que planificar el contarlo, no solo el contarlo puntualmente. Y ahí confiarlo todo a la gestión y al buen hacer, pues es complicado. A veces hay que destinar dinero a gasto corriente del tipo que habla, porque al final eso tiene un coste, comunicar, y eso es una evidencia. Estamos mejorando, pero bueno, yo creo que también nos queda por hacer. Y en cuanto a que a veces nos falta esa parte que tú consideras que Vox nos puede dar. Yo puedo compartirlo, fíjate, pero depende en el territorio. No es lo mismo en Madrid o en Castilla-León que en Andalucía. Y lo hilo finamente con el Consejo Audiovisual. En Andalucía ha habido muchos años de socialismo, muchos años de formación escolar, en la falta de criterio, en la falta de... en la forma de pensar independiente de la gente, en la reflexión, y se ha intrincado en toda la sociedad. Y hacer las cosas hay que hacerlas con moderación, abrir ventanas y que entre la libertad. Eso es más complicado si tu socio tiene mucha prisa. Entonces yo creo que en Andalucía nos hace falta esa mayoría suficiente que a lo mejor en otro territorio pues sí que hace falta hablar de prioridad nacional, que yo le llamo prioridad de reforma. Hacen falta reformas en materia de extranjería porque la inmigración es positiva, aunque también tiene aspectos negativos y hay que reformarla y todo es mejorable. Pero en nuestra tierra quizá, y no apelo a ventajismo, hace falta un gobierno con una mayoría suficiente moderada, porque todavía hay mucha gente que no piensa con la cabeza y que debería de tener los pies en el agua fría y no ser tan partidista desde el desconocimiento de las cosas. Mira, yo estuve el otro día en el meeting, nos quedan 2 preguntas, sé que sí que te tienes que marchar. No, bien. Estuve el otro día en el meeting de Juanma Moreno, además como, y lo digo abiertamente porque es que yo no me avergüenzo de nada, pero mucho menos de cosas que creo que no haya que sentir vergüenza. Tengo muchos amigos en tu partido y además bueno, yo subí a las escaleras del auditorio buscando el sitio donde estaba ubicada la prensa y unos compañeros tuyos delegados pues se empeñaron que me sentara con ellos en la 4ª o en la 5ª fila y allí me planté yo en un sitio que no era el mío, pero bueno, allí vi el meeting y eso me permitió hacer unas grabaciones mejores todavía y bueno, pues no me sorprendió nada, me pareció que fue pues lo esperable. Como siempre, pues creo que Juanma todavía tiene que
que proliferar más en el dato que mata el relato, es decir, hay datos para aburrir y hay que recordarle a la gente el dato que refleja su cotidianidad, de cómo ha cambiado su vida desde hace 8 años hasta ahora, en la sanidad, en la educación, en la dependencia. 1.250 días de tiempo de espera para la dependencia, ahora 500 y pico, que es una barbaridad, pero es que hay menos de la mitad en 8 años, y así con todo. Y luego me fui al meeting de Vox en la Catedral por la tarde. Me gustó Abascal, creo que fue lo que se espera de Abascal, pero luego también habló un muchacho, un tal Rodrigo Alonso, que es la condensación de la trola en el ámbito de la derecha. No se acuerda, Rodrigo, tú lo convives con él en el Parlamento todas las semanas, no se acuerda la última vez que dijo una verdad. Y dijo cosas, Rodrigo Alonso, como que en el hospital de Huercalovera no hay agua caliente en las urgencias. Y todavía estoy esperando que me diga, Rodrigo, para qué quieren el agua caliente en las urgencias del hospital de Huercalovera. Dijo cosas como que a los pacientes de Huercalovera se les atiende Lorca, transgrediendo 2 principios fundamentales de Vox. Una, el ir relajando las fronteras autonómicas, y 2, la colaboración público-privada. Es decir, parecía que estaba hablando el coletavirus allí, ¿no? Era una cosa tremenda. Y luego dijo también que Javier Aureliano se había pagado la hipoteca de su casa con dinero público. Por supuesto, no aportó ninguna prueba al respecto, y esto es algo, yo no sé qué ha hecho Javier Aureliano. Estoy esperando a que el juez me lo cuente y dictamine. La verdad es que tenéis una tarea difícil, porque entenderos con gente que dice estas cosas, insisto, en el mismo meeting en el que a mí me pareció casi impecable la intervención de Abascal, pero vosotros os vais a tener que entender, o no, pero si tuvierais que entenderos es con gente como esta. Bueno, te contesto, vamos a ver. En cuanto a Juanma, él en el meeting, ahí en el auditorio Maestro Padilla, hubo un momento que dijo, por ahí anda Pablo Benzal, que conoce de lo que hablo cuando hablaba de presión fiscal. Bueno, les digo a tus telespectadores, el último presupuesto de la Junta de Andalucía, el Partido Socialista, y lo sepa la gente, y lo tengo documentado y te lo mando luego, presentó enmiendas al presupuesto de ingresos para subir impuestos por importe de 1.900 millones de euros en Andalucía, que se las rechazamos. El gobierno en España ha subido los impuestos más de 100 veces en los 8 años que lleva gobernando. Somos el único país de la Unión Europea donde se ha subido la presión fiscal una media de 2 puntos frente al resto de la Unión Europea, que la ha bajado. Ese es el modelo que quiere implantar el Partido Socialista. Y eso también está en juego aquí, en esta tierra, que la gente sepa que como el Partido Socialista tuviera la más mínima opción, volvería a la época del paro, de la subida de impuestos, de los migrantes fiscales, etc., etc. Uniéndolo con Vox, es difícil en el Parlamento negociar con los señores de Vox. En la primera legislatura de gobierno de Juanma era algo más fácil. Se ve que había más armonía en Vox y había algo más de descentralización. Ahora cualquier decisión, una coma en una enmienda, va para arriba. Y se tiene que resolver en Madrid. Y entonces todo lleva muchísimo tiempo porque se lo tiene que autorizar Madrid. Y eso es complicado. Eso es bastante complicado. Y por último, las críticas que hace mi compañero parlamentario Rodrigo a la sanidad pública almeriense, diciendo que en el Levante, en la zona del Levante limítrofe con la provincia de Murcia, algunas veces se derivan por colaboración público-privada a pacientes a Lorca, pues eso tiene una razón muy sencilla: acabar con las listas de espera ya. Porque el sistema público está pensado y dimensionado para un volumen de tratamiento y de asistencia. Cuando eso se sobrepasa por distintas razones, como ha sido el problema de la herencia de listas de espera o el COVID o la falta de infraestructura, por mucho que uno avanza, el crecimiento de la población pues te obliga a tomar respuestas, y por mucho que uno invierte. Y yo no me escondo, si eso es para que muchos ciudadanos del Levante almeriense
dejen de tener un sufrimiento o un problema sanitario y se lo resuelven gratuitamente, bienvenido sea si seguimos invirtiendo. Pregúntale En Huercalovera, que lo estamos haciendo, o en Mojácar, que hemos hecho o estamos haciendo un centro, o en Macael, o en Olula. Es que ponerse una mano delante y negar la evidencia de que se está invirtiendo en sanidad. En lo público, en la colaboración público-privada, y si me apura, hasta en lo privado, desde la bajada de impuestos al ciudadano para que tenga más recursos y cada uno haga con su vida y con su dinero lo que quiera. Por eso corría Sobaquillo el otro día. Dos preguntas más. Por cierto, no me has dicho nada de lo de Javier. Yo, como digo, como en todos los casos, tenemos dos casos de corrupción en la bancada de la oposición en la Diputación Provincial de Almería. Hay una señora que ha sido alcaldesa de Garrucha y que es diputada provincial y está poliimputada por un juzgado de Vera y no dimite, ahí está. Y luego tuvimos el portavoz del PSOE, Juan Manuel Ruiz del Real, que estuvo imputado también, investigado, y que salió inocente. Yo me alegro mucho de que haya salido inocente. No todos los imputados salen culpables. Ahora estamos esperando la evolución judicial del caso, tú eres abogado, del caso de Javier y de Fernando y del resto de investigados, imputados en el caso Mascarillas de la Diputación. El Partido Socialista quiere hacer de eso pues una especie de generalidad del partido, etcétera, etcétera, etcétera. Tú has sido compañero, conoces muy bien a Javier, has sido muchos años compañero y amigo, no sé si seguirás siendo amigo de él, yo sí. ¿Qué impresión te causa todo esto? A ver, he intentado eludir la respuesta. Me da cuenta, por eso insisto. Pero como luego me dicen que soy del PP, pues tengo que te hacer voy en el plano, haciendo una dicotomía desde mi cargo público. Te diría que tengo confianza en la justicia y que estoy convencido de que hay que dejar trabajar a justicia para que se esclarezcan los hechos. Pero como tengo una parte de corazón y aparte de la parte esa racional que te he dicho, tengo que decir lo que voy a decir. Lo he dicho en el Parlamento, ojo, porque yo llevé una intervención en el Parlamento sobre este asunto. Y dije al terminar mi intervención, veremos a ver en qué queda. Cuando digo eso, es que del estudio de lo que hasta ahora ha salido, muy mediático y en un tiempo muy determinado, yo todavía confío en el derecho con todos sus principios de presunción de inocencia, de a quién incumbe la carga de la prueba. Y vuelvo a decir lo que dije, veremos a ver en qué queda, porque a veces pues los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o la propio Poder Judicial pues hierran. Y para eso está la habeas corpus y para eso hay muchas cosas. Y permíteme que no siga hablando porque yo no he visto de manera profusa el sumario, pero, en fin, confío plenamente en la justicia y en la presunción de inocencia. Comprenderás que a mí me parece interesante el Pablo cerebral, pero da mucho más juego el Pablo del corazón en la entrevista, evidentemente, y en algún momento tengo que rascar ahí. Oye, lo último, ¿cómo es tu relación con Juanma Moreno? ¿Qué me dices de Juanma Moreno? Es curioso. Mira, yo, en el libro este que escribió, cita lo digo porque le lo ha dicho ya públicamente, cita a un compañero suyo, un colaborador suyo, que cuando llegó allí a Sevilla, le dijo, mira Juanma, aquí yo te voy a apoyar porque es mi trabajo, pero que hay que desmovilizar a la izquierda, pero que no va a ser presidente. Y entonces él en el sótano me empezó a hacer cuenta y me dijo, esto hace 9 años, que con 29 diputados podía ser presidente de la Junta. Yo lo miraba y decía, si Javier Arenas con 50 no lo ha sido, pues este hombre, y en fin, tú sabrás, yo pensaba, está perdido. Y lo dice en el libro, y lo cuenta y habla de esa historia. Mira, habla de otras cosas más. Yo colaboro con él en el día a día, trabajo con él, comparto espacio físico en el Parlamento con él, tengo puerta con puerta mi despacho con el suyo. Y es una persona, si habría que definirlo, es un tipo cariñoso,
reflexivo, lo ves trabajar y escucha antes de tomar una decisión a todos los que tiene alrededor. Que a lo mejor es excesivamente prudente en muchas cosas, pero intenta hacer las cosas bien. Es como ese hermano pequeño bueno que uno tiene, que lo quiere mucho, pues es un tipo, no tiene aristas, quiero decir que es un... Se resaltó en el meeting el término, te fijarías, buena persona varias veces. Hombre, yo le he visto, por ejemplo, y ya vuelve el Pablo ese del corazón, cuando ha tenido que desprenderse de algún cargo, porque o no lo ha hecho bien, o no lo ha hecho todo lo bien que era deseable, en su gestión, pues no lo ha dejado tirado. Es un tipo que intenta hacer las cosas bien, sin hacer heridas. Luego, cuando el Partido Socialista o los señores de Adelante Andalucía por Andalucía son muy incisivos, ofensivos, le ves que responde de manera educada y yéndose al asunto en concreto, sin entrar en temas personales. Y mira que con él fueron muy duros, con él fueron muy duros, pues intentaban ridiculizarlo cuando iba a ser candidato, diciendo que le quedaban 3 días, y luego la vida ha dado la vuelta y ha sido justo al revés. Los que se lo decían están out de la política y él está... Y es un tipo, pues eso, muy tranquilo, de salud delicada, duerme poco, en fin, es un hombre que es muy moderado, en fin, es como se ve. Bueno, nos vamos, Pablo. Pronóstico, ¿cómo va a quedar esto? Tú que eres muy futbolero y muy... A ver, yo creo que vamos a quedar más o menos en Almería, como estábamos. Es verdad que el PSOE va a tener un retroceso, se lo merece, y lo ha hecho mal a nivel nacional y a nivel autonómico. Y la cuestión es qué va a pasar con los restos. Tú sabes que la ley DON, el último diputado a repartir, lo determina muchas veces si se entra a repartir en el 3%, en el 5%, cuánto saca el partido que más votos saca, por si en el resto del último diputado entra en juego. Y ahí va a estar la clave. Si nosotros, Vox o el PSOE, se lleva ese último resto o entra en juego alguna fuerza de extrema izquierda. Ahí va a estar la clave. Nos hemos pasado un poquito, le pido disculpas a Rosa, que me había yo comprometido con terminar un poquito antes, porque hoy hay pleno en Sevilla. Ahora Pablo se coge un coche y se va para Sevilla, pero bueno, yo es que tenía muchas ganas de esta entrevista. ¿Qué quieres que te diga? Como te has hecho de rogar, pues tenía ganas de, digo, lo mismo lo consigo yo en una entrevista lo mismo va a venir a Juanma Moreno antes que Pablo Benzala al Chester, pero no, al final lo hemos conseguido. Pablo, una gran alegría estar echando este ratico aquí contigo, y esperemos que todo vaya bien, y sobre todo, yo siempre lo veo todo desde el punto de vista del ciudadano, que Andalucía se siga transformando, porque nos ha hecho mucha falta y porque nos habíamos convencido de que lo normal era lo que teníamos hace 8 años. Y eso es demoledor, eso es deprimente. Muchísimas gracias, Pablo. No puedo añadir más, gracias. Y gracias también, como siempre, a los amigos de Centro Comercial Torre Cárdenas, Yelmocines, Almagro Nature y Ejido Motor Almería, por permitirnos una semana más hacer esto que llamamos el Chester. La semana que viene más. Adiós.